Y sobre esta palabra quiero compartirle esta tarde esos encuentros. ¿Cuántos han tenido un encuentro? A veces tenemos un encuentro con amigos también cuando quedamos, ¿no? Y uno disfruta, pero cuando tenemos un encuentro con el Señor, con ese Dios todopoderoso, que el Dios creador de todo el universo y de todo lo que podemos ver visible y lo que no podemos ver y lo que podemos ver en lo alto, en el cielo, todo lo que Él creó, ese Dios maravilloso, grandioso, Él quiere encontrarnos. Él quiere tener un encuentro con usted. En Génesis 3:8, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, y vemos que desde el principio de la creación, aun cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios fue a buscarlos. Ellos se escondieron. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién tomó la iniciativa? Yo veo que siempre Dios tomando la iniciativa de salir, de ir a buscar a su creación, a lo que Él había creado. Aún cuando le desobedecieron, aún cuando ellos tomaron la decisión de no confiar, de no creer en la palabra que Dios les había dicho, que de todo podían comer menos del árbol del bien y del mal. Pero aún así Dios toma la iniciativa. Y de esos encuentros genuinos quiero hablarte esta tarde, de esos encuentros genuinos, tanto hombres y mujeres, vemos al Dios creador buscando a su creación. Y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos un encuentro de Moisés con Dios. Ahí en Éxodo del 3, del 1 al 12, no lo voy a leer todo, pero sí quiero dar unas pequeñas palabras, un pequeño resumen, donde dice: Moisés había pasado 40 años en el desierto. Recordemos que él huyó porque había matado a un egipcio, y fue tanto el miedo que él huyó al desierto. No la pensó ni 2 y 3 veces, salió huyendo al desierto, y ahí él ya comenzó a hacer una nueva vida. Se casó y estuvo ahí en medio del desierto. Pero vemos a Dios. Vemos a Dios buscándolo. Y ahí, en medio de una zarza que se ardía, pero no se consumía, que está en Éxodo 3:5, ahí Dios se reveló a Moisés. Y con un propósito. Es que los encuentros con Dios siempre tienen un propósito en nuestra vida. ¿Y cuál era el propósito? Dios había visto la aflicción de su pueblo en Egipto. Quizás para Moisés ya dijo, ya Dios no quiere nada conmigo, ya fallé con la culpa de haber matado a alguien, él mismo se dejó ahí, a la deriva. Pero vemos que Dios no se olvida. Dios no olvida del propósito que tiene con su vida y con la mía. Pero a veces nosotros somos los que obstaculizamos el propósito que tiene Dios con nuestra vida. Somos nosotros, nuestros deseos, anteponemos a veces nuestros sueños, anteponemos otras cosas que a veces escuchar a Dios. Pero ahí vemos que Moisés ve que la zarza no se consumía, y ahí Dios lo llama y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo,
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Pues comenzó a poner muchas excusas. Que no podía hablar. Se creía incapaz. Y a veces nos puede pasar a nosotros también. Que aunque Dios no esté diciendo, pero a veces el miedo puede mucho más que confiar en la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, yo estaré contigo. Pero vemos que Dios siempre saca del anonimato a las personas, le puso a su hermano Aarón para que le ayudara y lo envió para que cumpliera el propósito. Y era sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Lo hizo? Claro. ¿En su fuerza? No. Con la ayuda de Dios. Amén. Un segundo encuentro que me llama mucho la atención es la de Isaías. La de Isaías que está en Isaías 6 del 1 al 8. Isaías tuvo una visión poderosa del trono de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, donde estaban los serafines. Y ahí decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Cuando Isaías vio, cuando se encontró con ese Dios santo, cayó doblado de rodillas, porque era tanta la pureza que él no podía resistir. Y es que cuando nos encontramos con la santidad de Dios, que Él es santo, vemos nuestro pecado, vemos nuestras debilidades, pero cuando nos postramos de rodillas y reconocemos que Él es santo y que lo necesitamos en nuestras vidas, Él no nos va a dejar ahí tirados. Él dice que envió un ángel y puso carbón. Dice, un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Y también lo hizo solamente para quitarle el pecado? No, también lo hizo con un propósito. Que él reconociera su pecado, pero que también cumpliera la misión que tenía con él. Que era proclamar, porque Isaías fue uno de los que proclamó mucho la venida de Jesucristo. ¿Quién era? ¿Quién iba a ser? Lo que iba a padecer. Y después Dios le preguntó, ¿a quién enviaré para que pudiera cumplir la misión? Él lo dijo, ay no, Señor, no puedo. Instantáneamente se encontró con ese Dios santo. Y él le dijo, heme aquí, Señor, envíame. Aquí Isaías recibe una revelación profunda de la santidad de Dios, una convicción de su pecado que limpia, que perdona nuestros pecados y instantáneamente empieza a servir, a proclamar quién es Dios, lo que va a hacer. En tercer lugar, hay un encuentro de un hombre que es conocido en la Biblia como el engañador, el usurpador. Es el hermano de Esaú, Jacob, a quien había engañado a su hermano para obtener la primogenitura y para que su padre lo bendijera. Y vivió muchos años condenado con esa culpa. Pero una vez tomó la decisión de ir a buscar, de perdonar, de pedirle perdón a su hermano y restaurar la relación. Pasaron muchos años. Pero ahí también, en medio de ese camino, de ese trayecto, tiene un encuentro con ese Dios todopoderoso. Ahí vemos a Jacob luchando con un ángel para que lo bendijera. Y no lo soltaba.
No lo soltaba porque le decía, hasta que me bendiga. Hasta que me bendiga. No te dejaré, no te soltaré. Y ya iba a amanecer. No tuvo más remedio que alcanzó la bendición. Pero no solamente eso, sino que también es algo muy importante, porque su identidad estaba distorsionada. Fíjate tú que le llamaban Jacob el engañador. Siempre que le mencionaban su nombre, era conocido como el que había engañado. Pero Dios viene y le cambia su nombre. Y eso es lo que hace Dios también cuando viene a nuestras vidas. Él cambia esa identidad que teníamos cuando vivimos envueltos en nuestros pecados, en nuestros deseos. Somos conocidos como hijos de ira. Porque no se sabe, si no sabe usted, pues vivimos en un mundo caído, roto, donde quien gobierna es Satanás por el pecado. Cuando le damos lugar y libertad al pecado, Él es el que reina. Pero aquí vemos cómo Dios transforma nuestras vidas. Cuando le pedimos perdón, ya no somos hijos de ira, sino que venimos a ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y ese encuentro cambió y marcó toda su vida. Ya Jacob no caminó como él creía, como él quería caminar, sino que caminó guiado por el Señor. Amén. Y así vemos también, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí vemos siempre Dios tomando la iniciativa, buscándonos para encontrarnos, para alcanzarnos. A veces escucho decir, busca a Dios, pero Él siempre lo está buscando constantemente. Su amor no se cansa, es incesante. Su amor cada día nos persigue, nos busca, nos pone personas, usa a veces textos para atraernos. De una manera Él está buscando cómo atraernos, cómo llamar nuestra atención. Pero a veces somos nosotros los que no le prestamos atención a lo que Él nos está llamando. Y como les digo, tanto en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se revelaba a hombres, a mujeres también. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Porque ese Dios que salió a buscar tanto a Adán y a Eva, a Moisés, a Jacob, a Isaac, ahora otra vez vuelve a tomar la iniciativa. Pero ahora Él decide descender de su trono y salir de su trono, dejarlo todo, su reino, en la persona de su Hijo, Jesucristo. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo descendiendo de su trono, encarnándose en la persona de Jesucristo. Esas son buenas noticias, ¿no? Dios descendiendo desde su trono para buscarnos. No se cansa, es incesante. Y dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí vemos un encuentro en medio camino a Damasco. Ahí vemos que Jesús mismo sale al encuentro de Saulo.
Sale al encuentro de Saulo. Dice, Saulo, el que perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Saulo quedó ciego durante 3 días. Fue tan impactante el encuentro que tuvo con Jesucristo que hasta quedó ciego. No comía, no bebía nada. Ese son los encuentros genuinos y transformadores que cambian nuestras vidas. Que transforman nuestras vidas. Que cambian de dirección nuestras vidas. Que cambia de sentido y de propósito. Ya no solo vivo para trabajar, ya no solo vivo para comer, ya no solo vivo para las cosas de este mundo, sino que vivo para el propósito para el cual Dios me creó. Y ahí vemos a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia de Cristo, se convierte en un cambio total, profundo, que es el que escribe carta, evangelio, es el que sale a compartir, que ha tenido un encuentro con Jesús. El apóstol de los gentiles, el que gracias a él podemos tener el Nuevo Testamento y disfrutar de cada uno de sus viajes misioneros y de las cosas que vivió y que atravesó, pero que su confianza estaba en Cristo. Y todo lo que había vivido y todo lo que había aprendido lo dejaba por desecho, basura, por lo que había experimentado. Vemos también un encuentro real, genuino y transformador con la mujer samaritana. En Juan 4, del 7 al 30. Los samaritanos y los judíos eran enemigos y no se cruzaban. Pero Dios tiene un propósito y Él fue al encuentro. Él sabía que había una gran urgencia y va en busca de la oveja perdida. Y ahí empieza un diálogo. Y Jesús comienza a revelar lo que hay en su corazón. Su incansable búsqueda de saciar un corazón vacío que solamente puede ser llenado por aquel que lo llena todo, que es Jesús. Y en medio de ese diálogo, Dios revela su vida, pero lo hace con compasión, con misericordia, revelándole su amor. Y es que Jesús no rechaza al pecador, porque si sabemos la historia de la mujer samaritana, ella buscaba en hombre el amor, el verdadero amor, y no lo había encontrado. Ya había pasado por 5 maridos, era el sexto, ya su corazón estaba destrozado. Pero ahí vemos el amor de Dios que no rechaza al pecador, que no lo condena, sino que Él lleva el mensaje de esperanza, que en Él puede tener la plenitud y la verdadera fuente de amor. Es Jesús. Ahí vemos a esta mujer en medio de su pozo, teniendo ese encuentro genuino y transformador con Jesús, con la verdadera fuente de vida. Deja su cántaro y corre al pueblo, porque había encontrado el verdadero amor, había experimentado la verdadera llenura de su corazón. Y es que Jesús eso es lo que quiere, que usted también pueda experimentar ese encuentro transformador, genuino. Pero ella abrió su corazón.
Esta tarde me gustaría que usted también pudiera experimentar ese encuentro transformador, genuino, que tanto hombres como mujeres han experimentado. Yo he tenido ese encuentro real, genuino, con este Jesús que habla, la mujer samaritana. Él lo cambió todo. Él cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, de vivir. Él lo transformó todo. Ordenó todo. Y esas son las buenas noticias de esta noche. Que Jesús está aquí. Y es la verdadera fuente de vida que puede saciar el corazón más destrozado, que puede perdonar cualquier pecado. Yo voy a invitarle que se ponga de pie. No sé si usted está conforme con su vida, cómo está viviendo. No sé su vida, pero Jesús sí la conoce. Él lo ve, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso. Él es el único que puede cambiar su vida. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, hoy tiene una oportunidad, porque Él quiere encontrarse con usted. Dice el Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él es el único que tiene poder para limpiar pecado, para perdonar, para restaurar el corazón. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le invito esta tarde que abra las puertas de su corazón, porque Él está a la puerta y Él está llamando. Y lo grandioso y lo maravilloso es que Él quiere ser su amigo. Él no se cansa de buscarle. Y esta noche también está aquí. Yo le voy a invitar que haga esta oración conmigo para que invite a Jesús en su corazón. Señor Jesús, repita conmigo, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por buscarme, por no desistir, por ser paciente con mi vida. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Pero te pido, Señor, que tú me ayudes para conocerte. Límpiame, purifícame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo pueda encontrarme cara a cara contigo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.